Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, que nos anima siempre y sobre todo nos ayuda a crecer. Ñamoñe Puinujina lleva la ñane tiempo, ñambojera ordinario, es decir, después de estos dos momentos tan lindos, el Adviento y la Navidad, tiempos fuertes en la vida cristiana, y sobre todo se ha manifestado, primero se ha manifestado un pequeño grupo, los judíos, el nacimiento, luego la manifestación para todas las naciones, ya celebrar con los Reyes Magos, y sobre todo la manifestación con el bautismo del Señor, una manifestación a cada uno de nosotros donde asumimos nuestra responsabilidad. Estamos con este primer domingo ya, caminando, porque vamos a iniciar la segunda semana del tiempo de lo que nosotros le llamamos tiempo ordinario. Todo el tiempo fuerte, la presencia de Jesús, Ñambo Guatata en nuestra propia vida. Pues es el tiempo ordinario, Peñan de Cobebe, Yahuerajara, Peñan de Yara, o Ueque, Ñande Ñame, Ñande Corazón. Y así entonces, queridos amigos, vamos a escuchar ahora la primera lectura. Estamos con esta primera lectura que viene del libro de Samuel para nosotros hoy, en el capítulo 3, versículos 3b, comenzamos hasta el 10 y luego el versículo 19. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, porque me has llamado. Pero Elí le dijo: yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una segunda vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Elí le respondió: yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy porque me has llamado. Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven y dijo a Samuel: ve a acostarte y si alguien te llama, tú dirás: habla, Señor, porque tu servidor escucha. Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, porque tu servidor escucha. Samuel creció. El Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Queridos amigos, así entonces estamos nosotros en ya iniciando segundo domingo del tiempo que le llamamos tiempo ordinario. Ahí pone añadiendo esta primera lectura, ese llamado vocacional. Samuel, ¿verdad? Ese es el nombre de este personaje, de este joven que está, dice, acostado en el templo. Estamos en el templo de Silo. ¿Qué significa para nosotros este momento tan importante en que Dios le llama a Samuel? La posición en la Biblia es muy interesante, el acostado, sentado, arrodillado, parado, tiene la explicación de las actitudes de cada uno de nosotros. La ñandeña ñenoro jinaupeaco y seina porque endera si, porque endeate porque ende caigüe o lo que sea, todo lo que significa, o porque de manoma lleva, entonces uno está acostado. Entonces nos da a entender que todavía no hay acción,
Pero es en esta situación en donde el Señor, porque estaba ya de usted vejina la icaiwea en su vida cristiana, en su vida religiosa, este tiempo ordinario, el Señor nos está llamando. Dale, pepal que pepu, a que lo mitad, ni que peputate y vejina lleva, pende caiwejina, en la vida religiosa, hacer un crecimiento. Vamos a planificar todo este año 2024, que le dedicamos justamente a nuestro Dios, por intercesión también, 24, que es la Virgen Auxiliadora también. Así que ya llevaré el auxilio siempre de un Dios que nos acompaña y que nos quiere. Jopebe, ñandere, no hay veñan de Yara. Lo lindo de Samuel, Shamael, Dios que escucha, quiere decir este nombre, enseguida también Samuel escucha esta voz de Dios. Y entonces aquí se levanta, queridos amigos, y enseguida le responde al Señor. Y se va junto a Elí. Elí es el sacerdote. Representa un poco al director espiritual. Queridos hermanos, el director espiritual sería para nosotros aquel confesor tuyo, aquella persona, tu papá, tu mamá, alguien que te ayuda. Alguien, algo, entonces ya junto al alguien. Elí en este caso es el que te va a orientar. Pero tres veces le va a tener que llamar el Señor. Tres veces acude junto a Elí también. Porque esto significa nuestra vida del tiempo ordinario, pues ya es agüella. Ya cacuajan, guagoñan de ya puede tener proceso. Da ahí cocu, algunos y ese hay cuapaoy, pe y apea, dando y cuaimbae. No sabe que su propia vida es un proceso, que necesitamos de los demás. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, y sobre todo hace poco, ¿verdad? A través de las prédicas, homilías, la gran celebración que tuvimos de nuestra patria, de nuestra nación, la Virgencita de Cacupe, la ñande obispo Cuera, y sobre todo ese último día, el 8, como el Monseñor Valenzuela nos fue describiendo la realidad de nuestro pueblo, lleva. Pero, no enduce hoy. Shamuel, escuchar a Dios, escuchar la voz de Dios. Dios de una o de otra manera nos está dirigiendo. Apeando la función de Elí, porque Samuel va junto al sacerdote, le pregunta, tú me has llamado, aquí estoy, quiero hacer la voluntad del pueblo, quiero hacer la voluntad de Dios. Él allí peña de Yara. Y así entonces, queridos amigos, si nosotros entendemos esto, la lectura de hoy nos viene como anillo al dedo, porque es la continuación de todo lo que ya fuimos celebrando, de todo lo que nuestros sacerdotes, obispos fueron diciéndonos durante este tiempo. Y entonces todo lo que nosotros, queridos hermanos, fuimos recibiendo como mensaje es la figura principal de un Dios que nos habla, pero siempre nos habla de una manera encarnada. A tiempo fuerte ñandella es agüesh. La encarnación significa que papá, que mamá, entonces me habla a través de los gestos nuestros. Es Dios entonces que se está manifestando a través de nuestros padres. Por eso tenemos que estar muy atentos, tenemos que escuchar la voz del Señor. Y en ese momento también escuchen muy bien cómo decía, queridos amigos, al iniciar la palabra de Dios. Dice, en ese tiempo era muy rara la palabra del Señor. Estaba diciendo, algunas veces es tan rara la palabra de Dios en medio de nosotros. Sin embargo, Dios nos ha puesto en este mundo, como decía justamente San Juan Bosco, para que nosotros, dice, nos pongamos al servicio de los demás. Así es que, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia, que esa rareza de la palabra de Dios no sea así en medio de nosotros. Que cada uno de nosotros entienda, que cada uno de nosotros sepa verdaderamente qué es la palabra de Dios que está presente en medio de nosotros, que nos habla, pero que tenemos que tener esta actitud de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Volvemos enseguida nosotros, queridos hermanos, con más Ñande Yarañe Dominical.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, domingo ya segundo del tiempo ordinario que el Señor Jesús viene a nuestro encuentro. Cada domingo nosotros procuramos meditar, entender por lo menos una palabrita de este gran mensaje. El mensaje de Dios es maravilloso y cada vez mucho más rico, que nos ayuda a crecer sobre todo en un compromiso con nuestra sociedad, con nuestra familia. Escuchemos ahora esta segunda lectura, queridos amigos. Nos dice así la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 6, versículos 13c al 15a, luego del 17 al b. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo que habitan ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Queridos amigos, así entonces nosotros estamos reflexionando esta segunda lectura. La palabra del Señor en este segundo domingo nos está invitando sobre todo a la pureza del espíritu, a la pureza también de nuestras actitudes, a la pureza sobre todo también de nuestro accionar, de nuestras obras. Aquí nos está hablando, pero así en una forma directa, de la fornicación. Pero la fornicación, queridos amigos, no nos quedemos simplemente con esta palabrita, sino que fornicar es todo aquello también que maltrata nuestra misma vida, nuestra misma esencia, nuestra ontología, eso que somos nosotros. Y entonces aquí te va poniendo este ejemplo maravilloso para decir que fíjense, dice, todos los demás pecados son pecados externos que vienen desde afuera. La misma palabra del Señor después nos dirá que todo lo que viene desde afuera nosotros podemos evitarlo con mayor rigidez, podemos entender porque o cayó la ojina. Pero atención, queridos amigos, porque aquí cuando habla de la fornicación dice, este pecado es un deseo nuestro y este es un pecado que sale desde nuestro apetito. Peña de acá y lo que nosotros estamos ideando, lo que nosotros queremos, lo que nosotros de cierta manera estamos haciendo contra nuestra propia vida, contra nuestra propia esencia. Pero como les estaba diciendo, queridos amigos, es
deturpar directamente la esencia, la ontología del hombre. Así como justamente en este mes, aquí atrás le tenemos a San Juan Bosco justamente, y él decía que Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Quiere decir que si nosotros vamos contra nosotros mismos, contra nuestra propia vida, aquí San Pablo lo expresa diciendo el que va contra su propio cuerpo, contra su propia esencia, evidentemente que después pierde lo esencial y lo fundamental de su camino cristiano. Vean entonces, es importante tener llevar la ñagendum mi beñandillara este día y añadirina a través de esta hermosa lectura, de esta hermosa carta que Pablo les está escribiendo, pero de una forma ciertamente muy concreta a los cristianos que viven en Corinto. Ustedes saben que Corinto era una ciudad portuaria y por lo tanto había de todo, ¿verdad? Había de todo, venían de todos, y entonces mucha prostitución. Ese primer libro, la primera carta de Pablo justamente va hablando sobre las actitudes que nosotros tenemos que tener, sobre situaciones bien concretas de nuestra vida. Entonces hoy en día no solamente hablamos de un aspecto de la sexualidad, como podemos entenderlo, ¿verdad? Sino que hoy tenemos que hablar también de nuestra realidad política. Vamos desvirtuando lo que es el servicio, lo que es la generosidad, lo que es verdaderamente la solidaridad, lo que es verdaderamente la política, es decir, polis, ica. Ica en el griego quiere decir lo referente a la polis, lo referente a la ciudad, lo referente a las personas. Entonces muchas veces ñandere saraigina peñane comunidad. Entonces queremos aprovechar y queremos y pensamos a la gente, o pensaba y para hoy, la gente de bien, le voy a decir así como suena, queridos amigos, la gente de bien y la gente que tiene un poco de conciencia, hoy, no, en la política no tenés que meterte íntimo. Y sin embargo, el Señor y los documentos de la iglesia, todos los papas fueron hablando y presentando y dice, todo cristiano tiene que entrar en la verdadera política. Estamos hablando de la verdadera política. No hay politiquería. Ahí con esa guaña de Yahuerecoaína solamente se reúnen para ver cómo estafar o robar o aprovecharse. Apea hacienda ereirigina, porque ñandeu mi allí cuaponaina en qué situación estamos viviendo. Así es que anica pepe yese inandere ñerei ere cualquier viroreía lleva. Porque esa es nuestra realidad. Pero sin embargo, hoy, esta segunda lectura que Pablo nos está presentando aquí en este domingo, al comenzar nuestro año ordinario, quiere decir que tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que pensar, queridos amigos, que la palabra de Dios, si viene a nuestro encuentro, es justamente para que nosotros podamos crecer. Entonces, entonces, todo lo que destruye la vida del hombre, todo lo que nos hace vivir mal, porque al final de cuentas, las consecuencias de nuestras decisiones son las que nosotros hoy también vamos llevando. Algunas veces yo escucho por ahí, ¿verdad? Dice, con motochorro fuera, con bandido fuera, con boria jugatera, con ando. Jamás digo la responsable de que nuestra sociedad esté de esta manera. Un país donde somos tan poquitos, con tanta riqueza, queridos hermanos, sin embargo, tanta también vamos a decir así, pobreza, tanta ignorancia, tantas dificultades, tanto sufrimiento, ¿verdad, queridos hermanos? Y llegó ñandeneta lleva, añandea el pueblo paraguayo, y llega. Pero lastimosamente también, queridos hermanos, tenemos que pensar y tenemos que darnos cuenta que lo que nosotros estamos ahora teniendo es la cosecha de lo que nosotros también fuimos sembrando. Por eso, queridos amigos, con esta hermosa lectura, con esta hermosa enseñanza que Pablo le estaba dejando a los cristianos de Corinto, el no fornicar, aquí te pone directamente, que se refiere verdaderamente al no destruir tu propia vida, tu propio cuerpo. Recuerden que ustedes son un templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que llenarnos del valor de Dios. Tenemos que llenarnos de los valores
que Él ha dejado y que ha puesto en nuestras manos. Entonces, para que seamos verdaderos templos de Dios, que cada uno de nosotros pueda emanar, tosea lleva, peñandere cobewi, peñandeñe me lleva tosepe y por mía, pero no solamente ella ni que ya la pareja, ya es ina o se peñande yururu pideja peya tú, la ñandere cobepe a la ñandelle yapoa, con las obras, que no sea diferente de lo que nosotros pensamos y queremos. Así es que, queridos hermanos, este año 2024 es un gran reto, es un gran desafío, recordando de nuevo esta frase tan linda de este santo, a quien en este mes de enero lo estamos recordando, San Juan Bosco. Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos iniciando este segundo domingo del tiempo ordinario. Hemos celebrado, vivido dos tiempos muy importantes que la Iglesia nos ha regalado, el tiempo de Adviento y el tiempo de la Navidad. Navidad quiso decir o quiere decir para nosotros que Jesús, es decir, que Dios ha entrado en nuestra historia durante el tiempo de espera de Adviento, Ñande Yagüero Zapucay, Grillo Yumina, Eguataorendie durante este año 2024. Añande Yara o Penaña de Lejea o Uñan de Abuitepe, Jacoán o Guatamena. Y el tiempo ordinario que ahora hemos iniciado, ya estamos en este segundo domingo, nos dice, bueno, Coanga P, Moyana Pendereco Bebe, Siagüerúa PM con mi nacimiento. Entonces vamos a escuchar este evangelio del día de hoy. Va Eva la Ñande Yara o Yajina, va ella bañando en Boejina. Este año 2024. Vamos a leer del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó, ¿qué quieren? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido significa maestro. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo Jesús. Ellos fueron, vieron dónde vivía Jesús y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo,
tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Queridos amigos, lo que nosotros estamos entonces reflexionando en este momento, en este segundo domingo que iniciamos hoy, segunda semana del tiempo ordinario. Fíjense qué hermosa esta lectura. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, ¿verdad? Del 35 en adelante. Primero nos presenta a Juan el Bautista, característica esencial. Papá, mamá, comunidad, iglesia, los que estamos al frente siempre de alguna institución. Somos los primeros que tenemos que mostrar el camino. Juan el Bautista es el que muestra y el que dice, ese es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Esta luego ya es una gran enseñanza si nosotros entendemos, queridos amigos. Porque papá, mamá, institución, jefes, presidente, quien sea, ministro, nosotros tenemos que mostrar el camino. Camino de la honestidad, camino de la verdad, camino entonces de las cosas lindas. Ania lleva la yajeya, la pocane, la mondaja, etcétera, etcétera. La oñemoí, la ñandere non debe. Y el Congreso, ni que decir, ¿verdad? Porque ese pues es el que tiene que mirar. El que tiene que mirar cómo estamos andando para ayudar a un presidente y para que la justicia verdaderamente camine bien. Pero, lastimosamente, parece que aquí es al revés, ¿verdad? Y entonces, continúa esta escena maravillosa porque dice que dos de estos discípulos que estaban con Juan el Bautista, escuchando que decía Juan el Bautista y mostraba, este es el Cordero de Dios, se van detrás de este personaje, que es Jesús de Nazaret. Allá ella misma, ella va y pone intereico, porque el número dos discípulos, quiere decir comunidad. El número dos quiere decir todos nosotros, es el pueblo, es la nación, es la iglesia. Todos nosotros entonces que nos ponemos a caminar detrás de Jesús. Pero atención, Jesús, cuando ve que nosotros estamos detrás de Él, lo estamos buscando, nos hace una pregunta retórica. Pregunta retórica es, ¿saben qué cosa? ¿Qué quieren ustedes? Y por eso nos pregunta, ¿por qué vos sos cristiano? ¿Por qué vos decís que sos cristiano? Si vos sos bautizado, eremice, ¿sos consciente o no sos consciente de lo que has recibido como gracia y como sacramento? Esa es la pregunta retórica. Entonces, upea ñande manteñameta como respuesta. Shendika tu eikua la oña pende apuesto ume pendere coeba lleva. ¿Qué es lo que vos estás pensando y cómo estás viviendo tu vida cristiana? Pero el Señor te pregunta, ¿qué quieren? ¿Por qué venís detrás de mí, verdad? Y aquí, queridos amigos, viene la respuesta tan interesante. Maestro, ¿dónde vives? El hecho de decir maestro, ya dijimos, y la traducción justamente rabí, quiere decir maestro, quiere decir alguien que justamente guía tu camino. Ñandebe primera lectura, Samuel se va detrás a preguntarle a Elí, su director espiritual, que Elí tampoco no sabe todo desde el comienzo. 3 veces yo no te he llamado, quiere decir que nos está llamando justamente con la respuesta que Jesús le dará. Porque cuando nosotros le decimos a Jesús, Maestro, ¿dónde vives? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Vengan y verán. Upea dice en Añandeyara que no hay ninguna respuesta mágica de parte de Dios. Yandeyara, o me entender, pea la dirección, pea la email, pea la WhatsApp, pea la ubicación, arajacatandeo, lo que sea, sino que dice, la PNP igual, peyushera pegueri. Vengan y verán. Peyu, peiguajanguaisa. La vida cristiana es experiencia. La vida cristiana no es filosofía. La vida cristiana no es simplemente una elucubración mental. Upeaco se yo que fuera, ñande que tiene experiencia. Como suelen decir, da más alegría en el dar que recibir.
Y eso quiere decir aquí la experiencia, el dar, el darte, la generosidad, tu solidaridad. Entonces, pealanemo puakaniyahina pealanemo ñandukaba llevan lande cristiano añetetena, da ela urorei, da ella guareirei, da cristiano urei, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental también que nosotros tengamos en cuenta. Y miren, queridos hermanos, porque ellos dicen que se fueron enseguida detrás del Señor. Fueron, lo siguieron y se quedaron con Él, dice. La experiencia tiene que ser la de quedarnos con el Señor, la de experimentar su presencia. Y recuerdan hasta la hora, mañana las 4 de la tarde. Pero ¿por qué, queridos hermanos, te dice aquí el autor sagrado del agiógrafo que eran las 4 de la tarde? Porque esto quiere decir principalmente que toda experiencia fuerte, toda experiencia con un encuentro personal con el Señor, tiene que marcar tu vida. Nunca, nunca te olvidarás. Justamente porque la experiencia es tan fuerte. Se mandó a poner las 4 de la tarde. Hay cuava que venían de Yara. Allí tu uva que se lleva año bueno aguatabe jabecueri. Porque ñandi Yara serenoi se antoña ya jabecueri. Y ahí me di cuenta, ¿verdad? ¿Quién es este Cristo? Y queridos hermanos, termina después esta parte del Evangelio, que es esencial y fundamental. ¿Cómo termina, queridos amigos? Y justamente cuando ahora este que no tenía nombre, eran 2, comienza a tener nombre. Entonces Andrés dice, era uno de estos que siguió al Señor. Quiere decir que nuestra identidad como cristianos lo ganamos solamente cuando tenemos una experiencia cercana con Dios. Vamos a pedir esa gracia que cada uno de nosotros tengamos esta verdadera identidad de cristianos. Ani que entonces yo que fuera ya puitare y de hijina. Ani que ya hubiera esta oportunidad. Porque el Señor nos llama a su seguimiento. Nos llama a experimentar. Hagámoslo. Porque eso es lo que marcará nuestra vida y marcará también nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aquí estoy, Señor.
gran asamblea, no mantuve cerrados mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Del agua viva dame de beber, como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, porque tu amor es muy grande. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Qué maravilloso, cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. En la cruz su vida dio
y con su gracia nos bendijo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios, que en su Hijo somos hijos. Él nos trae libertad, Él ofrece gracia y paz. Dios hace todo nuevo y bueno. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En la cruz todo bien derramó. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos ahora en este momento en que compartimos teológicamente una explicación de alguna de las palabras que ustedes justamente nos van pidiendo. Ñande Yarañe entonces responde a esas preguntas o a esas palabritas que ustedes quieren conocer. Y hoy concuerda muy bien con este segundo domingo que estamos comenzando del tiempo ordinario, la palabra seguimiento, discipulado, seguir al Señor. O sea, teológicamente cómo la palabra de Dios nos habla y cómo nos ofrece el significado. Porque como decían los antiguos, los latinos sobre todo decían explicatio terminorum, explicación de los términos. La ñande yeikua ponano ina lleva, la ñañamindu ua bebe, la yarecoa beñane no debe. La explicación de los términos, ciertamente que después vamos a hacer un buen camino, porque yaikua lleva, porque entendemos qué es lo que estamos haciendo. Vamos a entonces reflexionar esta palabrita que dice seguir, seguimiento. Según la explicación teológica, el seguir, el seguimiento, seguir a Dios es andar por los caminos de Dios, por los que condujo a su pueblo en tiempos del Éxodo. Seguir. Ya ves, Éxodo, que el Señor va adelante y que el pueblo le va siguiendo. Esto va a implicar entonces una escucha, arañas en duana, porque ese vigor es la de la pichaga y moro viva la joina. Es como el pastor, fíjense, interesante en el Antiguo Testamento, cómo se te da la figura del pastor que va adelante. Miren que es un poco diferente la forma como el pastoreo se realiza en Israel, sobre todo en el desierto. El pastor se va adelante. Alguna vez son popula y pito y bebe japea
Hapuiperio Hopeite la oveja, ¿verdad? Entonces, a ver, al revés. Normalmente el pastor se pone detrás a Zapucay, y son las ovejas las que se van por delante. Allá no. El pastor se va adelante, o guataje. Como pula y pito, y la oíno algunos opitados, pero algunos ovejados, en toda opa y tema. Por eso dice, escucharán mi voz, dicen, ¿se acuerdan? San Juan capítulo 10, cuando nos habla del buen pastor. Bueno, todos estos elementos son esenciales y fundamentales para entender lo que significa el seguimiento. Y ahora entonces vamos a seguir mirando y vamos a seguir entendiendo lo que nos dice. La vocación de Israel se centra en el seguimiento del Señor. La vocación de Israel saliendo de Egipto responde directamente a Yahvé, que lo llamaba a seguirlo. Y esto lo encontramos incluso en varios de los profetas que llaman al seguimiento del Señor. Anique penderezaraite, anique peñemomomberete, Israel, de enderezaraína peñan de Yaragüe, moto página, ereguatacanereína, etc. Es un llamamiento continuo al seguimiento, a seguir al Señor. Y así entonces también, en el desierto, el pueblo camina detrás de Yahvé, que lo guía a través de la columna de nube y a través de el fuego. Es interesante entonces si nosotros leemos, ¿verdad? En Éxodo lo encontramos esto, capítulo 13, 21. También el Señor, para guiar a su pueblo, que envía al ángel. Ángel, angelos, quiere decir justamente el enviado. Peoñe moías en apeñandere nondepe y catujanguaisa yepa o esa cañan de peñanderape. Qué lindo que ya es esto, ¿verdad? En este segundo domingo del tiempo ordinario, que reflexionemos sobre esto, porque esto puede el seguimiento. Ñandebe primera lectura, veape, ñañemonguetay en la segunda lectura y el Evangelio, que nos hablan del seguimiento del Señor al comenzar luego ya. Pero miren, aquí dice el Señor que manda un ángel. Y nosotros estábamos hablando y estábamos diciendo que el que se pone al frente, mamá, papá, tienen que ser los ángeles verdaderamente enviados por Dios para mostrar el camino en su familia, en su casa. Si un político se pone, gana, no sé, y espero que haya ganado bien, entonces va a ser verdaderamente, o tiene que ser un ángel, es decir, el que tiene que mostrar el camino. Aro villaguatata jina, apeala lleva ponat, apiche lleva ponat. Pero pues se tiene que ver, ¿verdad? Y no ver cosas tan feas y tan negativas que estamos tan acostumbrados nosotros a ver y a aguantar. Somos un pueblo de aguante. Y algo Paraguay. Entonces, queridos hermanos, porque seguimos siempre así dominados y manejados por personas que justamente van todo lo contrario contra esta explicación maravillosa que hoy el Señor nos está diciendo. Imagínense la ñamuinguero peñana putu una lleva. Allá y cuá lleva. ¿Por dónde tenemos que caminar? ¿Por dónde tenemos que hacer esta liberación verdadera, espiritual que necesitamos? Y así entonces la palabra seguimiento, la palabra que hoy nos viene como enseñanza, nos tiene que ayudar también a nosotros a obrar de la misma manera. Miremos un poco un segundo elemento ahora que nos presenta nuestro estudio hoy. Dice así, los primeros pasos, queridos amigos. Síganme, les dice Jesús a sus discípulos, a Andrés, a Santiago, a Juan. También le dice a Mateo de la misma manera. Jesús va pasando, le ve. Mateo, que era un publicano, un pecador, un cobrador de impuestos. Sin embargo, cuando lo ve, lo mira a los ojos y le dice a Mateo, socio, yo que será becueri. Mateo, dejando todo, se levanta y le sigue. Ahora, una vez, queridos amigos, que nosotros nos hacemos discípulos del Señor, de Jesús, vamos a ser iniciados, atención, iniciados progresivamente en el secreto de la misión. Aquí viene entonces el segundo momento y el segundo elemento. Antes allá ya jugaban una pelota, ya antes ya jugaban una pirada o lo que sea, sino que Jesús te llama y comienza contigo, con nosotros, personalmente y con toda la comunidad, un camino de iniciación. La iniciación cristiana, la iniciación a la vida
del seguimiento de Cristo. Vea la famosa IBC, Iniciación a la Vida Cristiana, que es progresiva. Y nos va a enseñar el secreto de la misión. Y así entonces nosotros seguimos a Jesús, no solamente porque vamos ahí a dar vuelta, merodear lo que está sucediendo, no, sino que el seguimiento de Jesús no es solamente, dice, para adherirse a una enseñanza moral y espiritual, sino que es para compartir el destino de Jesús. Queridos amigos, si esto nosotros entendemos, y si después decimos que todos somos cristianos, y ojalá que hoy todos estemos escuchando aquí nuestro programa Ñande Yarañe dominical, haya poco veñan de corazones, haya muy que veñan de apunto hume, haya Ñande Yarañe no debe convertirse, y entonces todos decimos, desde ahora vamos a hacer lo que había sido el Señor nos está pidiendo. No es simplemente una enseñanza moral, una enseñanza espiritual que uno tiene que aprender y meter en su cabeza como para ir a rendir después a ver si saca un 5 felicitado, sino que es directamente, dice, es compartir el destino del Señor. Queridos amigos, ¿qué significa compartir entonces el destino del Señor? Y justamente es lo que Jesús nos decía en ese evangelio, vengan y verán. Peyuya, amigo, la peicuaja, guajopeago, y se a tener experiencia de Cristo. Si nosotros solamente decimos palabras sobre Cristo, palabras sobre el cristianismo, desde el hecho moral, desde el hecho espiritual, lo que es la vida cristiana, entonces quiere decir que nosotros no entendimos lo que es la vida de Dios, la propuesta del Evangelio. Aquí nos dice demasiado claramente, ¿verdad? Es compartir su destino, compartir el destino del Señor. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que ir detrás del Señor y vivir de acuerdo a lo que Él nos está proponiendo. Compartir el destino del Señor significa eso. Y aquí me hace recordar, ¿verdad? Porque después de la homilía de Monseñor Valenzuela ahí en Cagupe, está enseñando la repercusión, ¿verdad? Ahí entre la gente. Generalmente, el que está un poquitito bien posicionado o el que está metido en la política normalmente, más vio la mía, más con doña Veñan de ya, más vio doña de Jesucristo, más vio, etcétera, y la gente la opala otro carpa, ¿ves? No. Eso quiere decir que no entendimos lo que significa la encarnación. El Monseñor verdaderamente metió el dedo, como se dice, en las llagas que nos duelen, ¿verdad? Pero ese es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no es desencarnado. Por eso nos está diciendo, no es una enseñanza moral y espiritual el seguimiento, seguir a Jesucristo. Es un comprometerse, es un adherirse. Pero ¿a qué cosa? Le dice bien, compartiendo el destino de Jesús de Nazaret. La upeaña de Yaiguano, upeaña de Ñajenduro, upeaña de Yaesano. Evidentemente que vamos a compartir este destino del Señor. Vamos a caminar en este destino del Señor. Y entonces los discípulos están sin duda prontos a compartir también la gloria de Dios. ¿Por qué les parece, queridos amigos? Y es muy lógico. La gloria del Señor significa el triunfo que nosotros vamos a tener en este caminar del esfuerzo, de la lucha, de la honestidad, de la solidaridad, de la generosidad, de la bondad, de la prontitud, del servicio, etcétera, etcétera. Todos estos valores son valores de Dios, valores del Evangelio. Y por eso dice, si nosotros nos ponemos a compartir lo que significa el destino del Señor, entre el destino y las cosas que el Señor nos propone, ciertamente que está la gloria. La gloria entonces significa nuestro triunfo. La gloria significa que no tiene que haber más niños en la calle. Estaremos mejor, pero donde esa la niño fuera la estar mejor. Todos tenemos que estar mejor, todos. No solamente algunos, porque algunos sí ya están muy bien, muy bien. Añas en dueñas, ese cada nombramiento que hay. Hoy venían de nepotismo, que muchos lo niegan, ¿verdad? Nepo baby, etcétera, etcétera.
a la gente o continúa de la misma manera. Apenas picha la sata, va a continuar tu bebé. Va a continuar. O sea, es seguramente que te van a dar un poco de platita, porque después también está la corrupción. Ani la hemos puesto ahí, ani la ñete equiminte, ñei ponete iño, ñei ponete iño. Entonces eso quiere decir no adherirse verdaderamente al Evangelio del Señor. Y entonces, cuando dice vamos a compartir el destino del Señor, el Evangelio del Señor, vamos a compartir también la gloria. Pero la gloria quiere decir cuando no tengamos más pobres, campesinos sin tierra, indígenas despojados de sus tierras, muchos que tienen que vivir en asentamientos, tienen que ir invadiendo tierras. Tenemos que hacer el gran cinturón de la pobreza en nuestra capital, en nuestro país y así sucesivamente. Esto es fruto, queridos amigos, de una falta verdaderamente de adhesión personal y comunitaria a Jesucristo. Tenemos que predicar más a Jesucristo, pero predicar a Jesucristo no quiere decir alienarnos. Que venían de Yara a llevar ni tampoco es simplemente un socialismo de los problemas sociales, sino que tenemos que unir siempre, tiene que haber un aspecto eclético, es decir, unir todos los elementos esenciales y fundamentales de la ontología del hombre, es decir, de nuestra propia existencia. Bueno, diga tú ahí, vamos a seguir igualito, vamos a seguir igualito. Entonces tenemos que pedir, primero aquí, a nuestro santo, el santo de los jóvenes, San Juan Bosco. Estamos en este mes que le dedicamos, justamente hay tantos jóvenes sin trabajo, tantos jóvenes que hoy en día también vemos que ya están por las calles, los motochorros, mi juventud me. Y después también, queridos hermanos, estamos en el año 2024, que le dedicamos a nuestra querida Madre Auxiliadora de los cristianos. Que sea el auxilio y la protección de Dios. Y desde ahí entonces nosotros le vamos a poder seguir a este Jesucristo porque así es que, queridos hermanos, hoy, en este segundo domingo, en esta segunda semana del tiempo ordinario que estamos iniciando, ya luremi que na peñan de Yara. Y que tu hanguay señan de Yara pope tape y ponaitea. Vamos a mejorar, vamos a estar mejor. Todos vamos a estar mejor. Pero cuando Jesucristo toque nuestra conciencia, cuando Jesucristo toque nuestra vida, cuando el Señor nos haga pensar y nos haga entender que vivir la vida de bautizado, que vivir la vida de Jesucristo es comprometernos en sacar y erradicar todo aquello que es negativo y que perjudica a la comunidad. Así es que nadie sea más egoísta, que nadie entonces se preocupe simplemente del yo, sino que vamos entonces al nosotros. Ya yo creo que por intercesión también de nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora de todo cristiano. Y les dejo ahora la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que tengan, queridos amigos, un buen domingo. Y volvemos la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.